Hola a todos, bienvenidos a la serie de Botánica Aplicada a Bonsai, un curso donde vamos a ver cómo se aplica a la botánica, específicamente a los conceptos de bonsai. Todos los conocimientos y todo lo que se dice acá está basado en libros, así que esos libros están en la página y en la página del grupo Corvaux Bonsai, libros y otros recursos. Si están desde el celular, ponen en la barra buscadora Corvaux. El grupo se llama Corvaux Bonsai, libros y otros recursos. Hacen clic en el grupo, bajan hasta donde dice, ahí bajamos, temas populares. Si no aparece ahí, pongan en ver todo y hacen clic en bibliografía botánica. Ahí está todo el material sobre lo cual se basa este curso. Y si no lo ven desde el celular, lo pueden hacer desde la compu. También lo mismo en la barra buscadora, buscan Corvaux Bonsai, libros y otros recursos, y al costadito van a ver que dice temas populares, y ahí está la etiqueta que dice bibliografía botánica, y está todos los libros, los recursos, todo lo que ustedes quieran profundizar un poco más de lo que se dice acá, lo tienen ahí, lo leen y listo. Vamos a empezar con el video. Esperamos un ratito más a que se conecten algo más de gente. Y bueno, empezamos en un rato. Tomen apuntes. Buenas, bienvenidos a otro video de Corvaux Bonsai. Hoy continuamos con el capítulo número 8 de la serie Botánica Aplicada al Bonsai. Hoy dejamos lo que es la histología y la anatomía de las plantas para enfocarnos más en el funcionamiento de las plantas. ¿Qué hay que saber para conocer el funcionamiento de las plantas? Hay que saber muy bien las propiedades del agua. En un breve repaso de lo que es el agua, tanto a nivel físico como químico, tenemos que empezar repasando desde los átomos. Los átomos están formados por partículas: protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva, los segundos tienen carga neutra y los terceros, o sea, los electrones, tienen carga negativa. Y como sabemos, los polos opuestos se atraen. En un átomo también está formado por un núcleo, que este núcleo está también constituido por protones y neutrones. Por lo tanto, la carga del núcleo es positiva. Y los electrones giran alrededor del núcleo, cual si fueran planetas en un sistema solar, y estos tienen carga negativa. Cuando dos átomos se unen, forma una molécula, y esta unión entre dos átomos, o sea, explicado muy simplemente y dejando fuera cantidades monstruosas de alternativas para simplificar lo que nos sirve para nosotros, consiste en compartir un electrón entre estos átomos, ¿no es cierto? Esta unión consiste en compartir un electrón. Este electrón gira un rato alrededor de un núcleo, otro rato alrededor de otro núcleo, siguiendo unos patrones que, bueno, no vienen al caso en esta situación, sino que es más bien como para dar una base. Bien, este es el enlace que se llama covalente. Después hay otros tipos de enlace que no vienen al caso. Estos electrones, bueno, como dijimos, están girando un rato alrededor de cada núcleo, obviamente a velocidades cercanas a la de la luz. Bien, el agua es una molécula y es particular y tiene características que le son propias por este sentido. Está formado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. En esta unión, si bien tenemos tres elementos, estos tres elementos no están formando un ángulo llano, sino que generan un ángulo obtuso
de 100 y pico grados, yo ahora no me acuerdo. Entonces este ángulo le da ciertas características. Y aparte, los electrones que comparten el hidrógeno y el oxígeno, como el hidrógeno es tan pequeño y el oxígeno tiene una propiedad que tiene la materia que se llama electronegatividad, estos electrones, el oxígeno es uno de los elementos más electronegativos de todos, o sea que más poder tiene de atraer electrones de otros átomos cuando forman moléculas. Estos electrones van a pasar a estar más tiempo alrededor de la órbita del oxígeno que de la órbita de otras moléculas, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de que los electrones estén más tiempo girando alrededor del oxígeno que del hidrógeno, y este ángulo que forma esta molécula polariza la molécula. ¿Qué significa? Que la polariza, que tiene un polo negativo, que estaría representado por el lugar donde está el ángulo de la molécula, donde está el oxígeno, y un polo positivo, que es los otros dos extremos, el otro extremo donde están los átomos de hidrógeno, ¿sí? Este fenómeno de polarización se repite también en menor medida, el agua es el que en mayor medida se da, pero en menor medida en todas las moléculas donde se encuentren un átomo de oxígeno con uno de hidrógeno, ¿sí? Como por ejemplo el alcohol, que es una sustancia polar. Todos los ácidos, todas las álcalis, y pasa algo en especial con las sales que vamos a hablar más adelante. Bien. Esta cuestión le da propiedades al agua. Una de ellas es... Laika, cállate. Explica la adhesividad del agua. O sea, cuando el agua moja una superficie... aguárdenme que voy a meter la perra adentro. Listo, ajusticiada la perra. La adhesividad del agua significa que estas sustancias que son polares tienden a atraerse. Por eso el agua moja superficies. Estas superficies que moja son superficies hidrofílicas, o sea, tienen afinidad por el agua y se mojan. Hay otras que no se mojan. Esto también explica y le da la propiedad de la tensión superficial. ¿Qué significa esto? Todos los átomos, como de todas las moléculas de agua, como tienen estos enlaces, esta conformación, en el líquido se atraen una con otra y generan como un mecanismo de unión. Y este mecanismo de unión, vos tenés un átomo, bueno, lo vamos a explicar acá. Se une con el de arriba, con el de abajo y con los cuatro del costado. Así dicho burdamente. En la superficie no tiene, cuando hay una superficie de agua, ¿no es cierto? Y arriba hay un gas, las moléculas de la superficie no se unen con nada arriba. O sea, toda la fuerza está distribuida hacia los costados y abajo de la célula. Esto significa que la unión entre las moléculas de la superficie es mayor que las moléculas que están en el interior del agua. ¿Se entiende? Es por eso que uno puede colocar un clip metálico arriba de una superficie de agua sin que se hunda. ¿Se entiende? O sea, todo esto tiene aplicaciones prácticas. Esto es la tensión superficial. Después, si vos le pones una gotita de jabón, esta fuerza disminuye. Entonces vas a ver que si vos pones una gotita de jabón, detergente, en el agua cuando hay un clip, va a ver que el clip se hunde. Y el clip obviamente está flotando sabiendo que es más pesado que el agua, más denso que el agua. Y la otra propiedad es la capilaridad, que esto es lo que nos atañe botánicamente, lo que más nos atañe botánicamente, que es la propiedad que tienen los fluidos y muy especialmente el agua, que depende de la tensión superficial, por la cual moja las paredes de un capilar y sube en contra de la fuerza de gravedad, ¿sí? Cuanto más fino es el capilar, más alto sube, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, el agua se puede encontrar en estado puro, más fácilmente se encuentra formando soluciones o disoluciones, que son mezclas homogéneas, ¿no es cierto? Vos tenés el agua y adentro tenés
elementos que se llaman solutos. Entonces el agua se llama solvente. Puede haber diferentes soluciones que no tengan agua, pero básicamente las soluciones que nos atañen a nosotros son las que tienen agua, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad del agua y de las soluciones? Es que por más pequeña que sea la gota de esta solución, contiene la misma concentración de solutos que en cualquier otra parte de la solución, ¿sí? Es una mezcla homogénea. Tiene la misma proporción de solutos y de partículas en toda su superficie, en toda su masa, en todo su cuerpo, ¿sí? Cuando uno le agrega un soluto a esa solución, este soluto empieza a difundir hasta que se vuelve homogéneo, ¿sí? Por difusión, que ahora lo vamos a hablar. Esta propiedad que tiene el agua de formar soluciones, a esta propiedad se le agrega otra propiedad que es la de ionizar moléculas. ¿Qué significa ionizar? Darle carga eléctrica. Cuando uno tiene una sal, un ácido o una base, la molécula, por ejemplo, de un ácido es esta o esta. Cuando se pone en agua es tan fuerte esta polaridad de la molécula del agua que divide la molécula de la sal o del ácido o del álcali y le da una carga eléctrica. Esta carga eléctrica hace que se vuelva hidrosoluble. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esta es la forma en la que la mayoría de los nutrientes se absorbe en el torrente, ¿no es cierto? Hay una particularidad, por ejemplo, las sales fosfocálcicas. Cuando uno tiene un anión fosfato y un catión calcio en una solución, suelen unirse si la concentración es lo suficientemente alta, y esta sal, por ejemplo, es muy difícil que se disuelva, entonces precipita. Esta sal no se absorbe. Por eso hay que tener cuidado en las fertilizaciones con fósforo y calcio, que a veces precipita y no se absorbe. ¿Sí? Bien. Vamos con otro proceso que es importante conocer, que es la ósmosis. La ósmosis, lo tenemos a David Cortiza, que riego con agua de ósmosis. Bueno, es un fenómeno físico que, bueno, está relacionado con el movimiento del solvente, o sea, del agua, a través de una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Es una membrana que tiene orificios muy microscópicos, como las membranas celulares, y a través de esos orificios solo pasan moléculas de agua, que son moléculas pequeñas, y no pasan moléculas de los solutos, de algunos solutos, como por ejemplo azúcar. El azúcar no pasa a través de la membrana celular, sino a través de ciertos canales formados por proteínas, pero fuera de estos canales no pasa. ¿A qué vamos con esto? Tenemos la célula, por ejemplo, y la célula de adentro tiene un montón de proteínas que funcionan como solutos y que no traspasan la membrana celular. El agua tiende a desplazarse a través de esta membrana semipermeable, de forma de que haya la misma concentración de solutos de un lado de la membrana y del otro. Y es por eso que si colocamos una membrana semipermeable en un lado agua destilada y en el otro agua con azúcar, aunque los dos tengan el mismo nivel, en el lado donde está el agua destilada va a tender a bajar hasta llegar a un equilibrio. Si se le da el tiempo suficiente, puede estar todo el agua de este lado donde tiene el soluto, donde tiene el azúcar, y del otro no. Esa es la ósmosis. Obviamente la ósmosis inversa es usar esa membrana semipermeable y colocar el agua con los solutos acá, aplicarle presión acá, de manera que se filtre el agua. Esa es la ósmosis inversa, con membrana semipermeable. Sería como un filtro chiquito, microfiltro. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Cualquier cosa me escriben, yo lo trato de
de explicar con otras palabras. Igual en internet hay un montón de información, pero bueno, no importa, yo no tengo problema. Acuérdense de darle me gusta a mi página Corvao Bonsai en Facebook, en YouTube, síganme, suscríbanse y en Instagram. Bueno, ¿en dónde estaba? Bueno, ya estamos con ósmosis, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, en las células vegetales muchas veces se encuentran inmersas. Usted imagínese que dentro de la célula hay un montón de solutos, hay un montón de iones y hay un montón de proteínas que funcionan como iones también y como solutos. Y por lo general cuando uno lo planta en agua o cuando pone un potus adentro del agua, ese agua tiene menor cantidad de solutos. Entonces la tendencia sería que el agua del recipiente entre dentro de la célula del potus y le haga explotar. Esa es la función de la pared celular. Tiene una resistencia mecánica tal que produce que, o sea, protege a la célula de la destrucción. Si fuera una célula animal, por ejemplo, si ponemos células de glóbulos rojos en un medio hipotónico, o sea que tenga menos soluto que dentro de la célula, explota. Eso se ve. Por ejemplo, si uno pone agua destilada en un suero de un paciente, los glóbulos rojos explotan. ¿Sí? Eso es muy grave. Bien. Listo, ya terminaríamos con la parte de agua. Se hizo larga. Yo la pensaba hacer, a lo mejor, hablar de agua y hablar ya de fisiología del vegetal y cómo se mueve el agua a través del vegetal, pero me va a quedar muy largo, ya van creo que 15 minutos. Lo pasamos para la clase que viene. Bueno, ya les dije, síganme en todas mis redes. Nos vemos.